Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el concepto pueblo según Dussel. Con mis compañeros estuvimos leyendo una de las tesis del autor Enrique Dussel sobre la romantización de la categoría política de pueblo y cómo lo popular no es lo populista. Es decir, habla sobre cómo el concepto de pueblo, popular y populismo no son lo mismo y cómo estos términos suelen confundirse y tratarse como sinónimos, diciendo que son conceptos o términos distintos y que se deben distinguir el uno del otro a pesar de que usualmente los correlacionamos. Además, ejemplifica con el caso de Marx. Pero Fran, ¿nos podrías dar un poco más de contexto sobre esto? Bueno, gracias Flor por tu explicación y por nombrar el ejemplo de Marx, que citando textualmente dice: todos los economistas incurren en el mismo error. En vez de considerar el plusvalor puramente en cuanto tal, lo hacen a través de las formas particulares de ganancia o resta. Y Dussel, tomando este texto, nombra que todos los economistas, que serían los filósofos políticos, incurren en el mismo error. En vez de considerar el plusvalor puramente en cuanto tal, lo que sería el concepto de pueblo, lo hacen a través de las formas particulares de ganancia o renta, lo que serían los conceptos de populismo y popular. Entonces este ejemplo básicamente explica que no hay que caer en la confusión de tomar estos términos con el mismo significado, sino que son tres conceptos totalmente distintos que no dependen uno del otro y que nunca van a llevar a una forma lineal. Claro, Fran, estas confusiones suceden a menudo, pero entonces en este caso, ¿qué significa la palabra pueblo exactamente? Bueno, a diferencia de lo que creíamos de que el dominado pueblo se trataba de toda la población, como los ciudadanos de un estado o masas de personas, la edición de este filósofo político, basado en las miradas y conceptos de otros autores como Marx o Gramsci, trata de ver al pueblo no simplemente como un grupo de personas, sino como un bloque social al que se le llamará oprimido. Entonces, Almi, con lo que fuimos leyendo hoy, ¿podés explicarnos más sobre esta visión? Según Dussel, el término pueblo es una categoría filosófico-política que se utiliza para nombrar a las clases sociales que están en lo más bajo de la pirámide jerárquica, obviamente dependiendo del contexto sociohistórico del que estés hablando, que surge y existe de alguna forma para contrarrestar los bloques de poder político existentes en ese contexto. Por ejemplo, uno de los casos de los que habla en su obra es de la burguesía como clase dirigente o la del bloque del poder político, y la clase obrera como la oprimida, como el pueblo. Pero entonces, Fran, ¿cómo es que el pueblo se origina y por qué? Podemos entender que el concepto de pueblo se origina cuando la clase dirigente deja de serlo y se convierte solamente en una fuerza dominante que actúa mediante una fuerza de coerción. Es por esto mismo que el pueblo puede ser obediente y pasivo o tomar conciencia de sí mismo y surgir como un contrapoder en un estado de rebeldía, que trae consigo movimientos sociales en los cuales el pueblo se manifiesta buscando sus necesidades materiales, de derechos, etc. Por ejemplo, como vemos en el libro, entendemos que Perón tenía un poder hegemonizado, un poder legítimo, en el cual había un consenso, pero que luego de su caída se pierde y, como podemos ver en movimientos como en la dictadura, ello pasa a ser una clase dominante. Al no tener esta legitimidad del pueblo, el pueblo busca esta rebeldía y busca ser respetado. Claro, en base a la rebeldía que mencionás, podemos encontrar una noticia muy reciente que habla sobre la Marcha Universitaria Federal de 23 de abril, donde hubo una manifestación por parte de estudiantes, docentes, rectores, sindicalistas y demás sectores políticos en defensa de la educación pública, debido a un ajuste presupuestario impulsado por el gobierno de Javier Milei. En esta se reclamaba una actualización de los fondos para las universidades nacionales afectadas por la inflación. La marcha culminó en la Plaza de Mayo, donde se realizó un acto con distintos discursos, entre los cuales se leyó un comunicado crítico hacia el gobierno exigiendo mayor presupuesto, paritarias libres y rechazando las políticas de ajuste. Esto está realmente relacionado con el texto de Dussel, ¿verdad? Esta noticia se relaciona mucho con la definición de pueblo que tenemos por parte de Dussel.
Lo que podemos decir es que el pueblo, la masa oprimida de gente, podrían ser los estudiantes de la universidad, los rectores, los trabajadores de esa misma universidad, entre muchas más personas que se encontraban manifestando en esa marcha. Entonces, podemos ver que en esta situación, el pueblo no se queda pasivo y obediente al gobierno, ya que el gobierno perdió legitimización y no se encuentra como una sociedad dirigente, como una clase dirigente, sino como una clase más dominante. Entonces, de esta manera, el pueblo, en rebeldía, busca manifestar para sus necesidades materiales, el dinero para las universidades, el derecho a la universidad pública, etc. De esta misma manera, encontramos el texto o el encuentro crítico con el que culminó esta manifestación, que básicamente expresa todo lo que dijimos anteriormente, que el pueblo manifiesta por sus necesidades materiales incumplidas, por sus derechos y por todo lo que el pueblo debería tener. Para concluir, reflexionamos en que, tal como encontramos este ejemplo en Internet, hay millones de ámbitos en los que el concepto de pueblo puede ser aplicado más allá de lo político, más allá de lo económico. Entonces, te preguntamos a vos, ¿qué pensás y qué crees que significa el pueblo? Déjalo en los comentarios y muchas gracias por ver.